Mañana hablemos de la noticia más importante en este fin de semana. Lo decíamos, en el país estuvo con los ojos puestos en lo que pasaba en la vereda Los Pozos, en San Vicente del Caguán, Caquetá. Allí estuvo el defensor del pueblo regional Guaviare, Edinson Martínez, como moderador de estos diálogos, unos diálogos muy importantes que lograron finalmente 10 acuerdos, 10 puntos de estos acuerdos con las comunidades campesinas que estaban protestando allí, pero también que contó con la participación de importantes miembros del gabinete del gobierno nacional, los ministros, lo veíamos, ministro del Interior, ministra de Ambiente, ministra de Minas, estuvieron representantes de otras entidades como Invías, todo lo que tiene que ver con estos, solicitudes que estaban haciendo, en este caso, las comunidades. Problemas o situaciones que también comparte con el departamento del Guaviare, y ya vamos a hablar justamente pues de esta situación. Vamos a saludar a esta hora al defensor regional del pueblo aquí en el departamento del Guaviare, Edinson Martínez. Defensor, muy buenos días, bienvenido a Marandúa. Laura, Ingrid, Omar, Juan Carlos, Arley, a todos en Marandúa Estéreo, y principalmente a todos los oyentes, sus oyentes, un gran y fuerte abrazo. Deseando que hoy sea un día exitoso y una excelente semana. Como usted lo acaba de decir, Laura, sí, estamos aquí por delegación del señor defensor del pueblo, el doctor Carlos Camargo Asís, un equipo integrado por el doctor Tito Lorenzo Lugo, director nacional de ATQ, el doctor Jorge Enrique Calero, delegado para la conflictividad, para la transformación de la conflictividad, y los compañeros regionales del META, el doctor Jordan Julián Saldaña y el doctor Edwin Leal, regional Caquetá. Y pues quien le habla, haciendo parte de ese ejercicio, viniendo a hacer ese acompañamiento que se requiere y apoyar las dinámicas que venía ya manejando la regional Caquetá, toda vez pues que es por todos conocidos los hechos que se presentaron principalmente el día jueves para viernes, Sí, señor. digámoslo así. Y de allí, Laura, antes de empezar con el contexto normal del ejercicio, poder decir que esto es un tema importante. Vamos a establecer nuevamente la comunicación que se perdió, este tema de la señal a esta hora pues en vivo, con el defensor regional Edinson Martínez, quien estuvo, como lo decía él, pues en compañía de este equipo de trabajo de la Defensoría, pero que estuvieron ellos finalmente como garantes, como moderadores de toda esta mesa, Ingrid. Puntos claves que se lograron. Laura, pues empezando porque definitivamente pues lamentan y rechazan los contundentes hechos de violencia pues el día 2 de marzo, donde desafortunadamente perdieron la vida 3 personas, entre esas un miembro de la policía y 2 campesinos. Ya tenemos comunicación nuevamente con el defensor regional, entendemos que es un tema también de la señal donde está y donde él se encuentra a esta hora. Ahora sí, defensor, adelante. Laura, sí, simplemente manifestar que previo a dialogar en el marco de las preguntas que se puedan venir en esta entrevista, aclarar que una cosa son los procesos judiciales a los que se puedan ver abocadas cualquier persona, cualquier colombiano, en el marco de los hechos acontecidos que son ya de conocimiento público, porque entre otras pues ha sido un ejercicio muy mediático, y que en ello, nosotros desde la institucionalidad no vamos a ahondar. La Fiscalía tendrá que hacer los ejercicios. Hay 3 colombianos hoy a causa de la situación que se presentó aquí muertos, un policía, 2 campesinos. Nosotros el llamado es a no estigmatizar al movimiento campesino. Muy probablemente Laura, Ingrid, Omar, todos ahí en Marandúa y quienes nos escuchan o son campesinos o tienen un familiar campesino. Entonces allí hacer ese llamado. Por poner un ejemplo en otra línea, ¿cuántos de los que estamos escuchando o de los que están ahí sentados en la mesa de trabajo de Marandúa tienen un familiar que está hoy viviendo en ley segunda o de pronto muy cerca a un parque que no tiene escrituras de su predio, y no por eso, a pesar de que están marcado en la ley que no se pueden habitar algunas zonas de especial protección ambiental, no por eso es un bandido o es una persona que deba huir de la ley? Son dinámicas que ocurren en el territorio, son hechos que no podemos tapar y que vienen incluso desde antes de haber nacido nosotros, de 40, de 50, de 60 años atrás, y que no por eso podemos enmarcar a tal o cual persona, y menos generalizar que aquí hay una serie de situaciones o que no quiero
decir palabras que de pronto pueden generar susceptibilidad, bueno, pero sí, digamos que no podemos por ello decir que es que son 6.000 guerrilleros afectados haciendo un tema que está marcado en la Constitución, en la ley. Protestar es legal, protestar es legítimo, están marcados en las normas y las leyes de nuestro país, y pues nosotros nos acercamos a un ejercicio con campesinos que tiene que ver con el movimiento campesino, que hay unos hechos que tendrán que ser investigados, sí, claro que sí, y eso nadie desde la institucionalidad, ni del gobierno, ni del Ministerio Público, hace un llamado a la Fiscalía para que deje hacer su migraría, tiene que hacerlo, es por ley, es legítimo hacerlo, y tendrán que investigar y llevar a ojalá a que se judicialice quien haya podido actuar por las mismas y las leyes, como ocurre en este caso, como debe ocurrir en todos los casos que para quien actúe por fuera de las normas y las leyes. Creo que es importante decir esto, y reitero, es un llamado a no estigmatizar el movimiento campesino, que de manera legítima y por constitución puede protestar por unos hechos que ellos consideran que son incumplimientos de mucho tiempo atrás y se han venido atomizando y que llegan, entre otras, para los que hemos podido movernos por nuestro departamento y conocer los departamentos vecinos y hermanos, son condiciones que compartimos desafortunadamente de necesidades. Para ponerle una de ellas, Laura. Te quería preguntar, defensor, ¿qué problemáticas? Claro, entendemos la presencia de esta petrolera Emerald Energy, que era uno de los puntos muy claros y una de las molestias que tenían las comunidades, pero poco a poco fuimos entendiendo que también habían otras problemáticas que compartíamos. ¿Cuáles de ellas y las más principales? Laura, ellos vienen protestando por el tema de vías, que no es nuevo para ninguno de nosotros, ¿sí? Por el tema de vías, ¿sí? Por el tema de la energía, por algo que acaba de ocurrir hace un momento, por el tema de conectividad, ¿sí? Por el tema de cumplimiento PENIS, que ellos sienten que llega un nuevo gobierno y que ojalá ese ejercicio y todos los que de manera voluntaria decidieron sustituir sus cultivos, hacen parte del PENIS y que aún no se sigue incumpliendo. Entonces, digamos, esto no es nada nuevo, simplemente es una protesta sobre algo que ha venido el campesinado protestando hace un año y hace muchos años atrás. Tiene que ver con ello, en el caso de la empresa privada de petrolera del territorio, ellos también manifiestan y ponen unas actas sobre la mesa en donde dicen, mire, esto se ha venido haciendo y pues la empresa tampoco nos ha cumplido en el marco de los acuerdos de otros temas con anterioridad, que son en este momento, dicen, un objeto de revisión por parte del Ministerio de Minas, tendrán que evaluar y revisar y avanzar hasta donde se requiere. Vuelvo y repito, una cosa son los hechos que deben ser investigados jurídica y probablemente judicialmente, y otro es el hecho de sentarnos a dialogar en el marco de las necesidades del territorio. Para poner un ejemplo, que yo en ese momento, el día sábado, veníamos desarrollando una agenda y un diálogo muy interesante. A las 6:30 medio llovió, y creo que quienes escuchan van a decir que pasa lo mismo, medio llovió y hizo un poquitito de brisa y se fue la energía. Trabajamos sin energía, sin luz, y desde las 6:30 de la tarde, noche, hasta las 3:30 de la mañana de ayer, domingo, con la luz del celular, prendiendo por allá una moto a la distancia, porque simplemente en el tiempo que estuvimos, desde el día viernes, ¿sí?, hasta hace unas horas en los pozos, prácticamente no tuvimos señal de celular, por ejemplo, porque el tema de no tener energía y que las antenas no tienen un panel solar llevaban a que quedáramos allí aislados. De hecho, desconocía muchas cosas que hasta hoy estoy viendo por medios, en el tema de que se ha como malinterpretado algunas palabras de algunas personas que estuvo sentado en la mesa, que será quien tendrá que aclarar alguna situación. Pero digamos que son hechos como estos los que vienen exigiendo los campesinos mediante la protesta, y que es allí donde me marco como institucionalidad de lo que se puede hablar al respecto. Defensor, con los muy buenos días, ¿cuál fue uno de pronto de los puntos más álgidos que de pronto no se ponían de acuerdo, que estaban a punto de cerrar la mesa y que de pronto no se ponían de acuerdo? Ingrid, digamos que eso todos los puntos tuvieron su más y su menos. Tuvimos momentos de crisis, a veces se atomizaba a 2 de la mañana con un cansancio muy bravo, y esto llevaba a que pronto puntos fáciles y se complejizaran más y tomaran más tiempo. Podría decirte que uno de los puntos justamente era
los acuerdos logrados en el marco de la protesta social del 2021, que tiene que ver con la legalización de tierras en el territorio, que tiene que ver con el tema PENIS. Todos esos 19 acuerdos que se firmaron en la ciudad de Villavicencio por un lado, y las otras que se firmaron aquí por el lado del Caquetá, que hacen parte hoy en día y de manera integral para la revisión por parte del gobierno en este nuevo acuerdo. Ese es uno, y allí llamar la atención en un ejercicio que es el tema de la resolución del ICA, que llevó un ejercicio mayor, que fue justamente por eso que paramos a las 3:30 de la mañana, nos dimos 2 horas de sueño y seguimos trabajando ayer domingo, y que finalmente logramos de cierta manera resolver, de manifestar que no solamente estuvo la Defensoría del Pueblo, sino que adicionalmente nos acompañó un delegado por parte de la señora procuradora, y allí pues también fue valioso porque es justamente un exhorto a la Procuraduría y genera una resolución del ICA y demás, y es un tema que tendrá que ir, y en lo que solicitan los campesinos ni siquiera es que dejen o no dejen en la ganadería en parques y demás. Lo que solicitan ellos es que haya una gradualidad y un apoyo desde el gobierno para poder hacer reconversión productiva en el territorio. ¿Qué otros puntos quedaron allí fijados? Sabemos que son 10 puntos en este documento que se ha publicado a nivel nacional. Hablan de vías, hablan de los proyectos PEDET. ¿Qué podemos destacar de esos acuerdos, digamos, de manera muy, muy precisa en cada punto, defensor? Laura, algo que pudiéramos destacar de todo lo que se puede destacar, creo yo, ellos manifiestan que justamente fueron las comunidades indígenas quienes construyeron los PEDET desde la base, digamos, de la sociedad en los territorios, pero que justamente han sido ellos quienes han sido los menos beneficiados al respecto, quienes no han tenido la posibilidad de aportar, creados ya los documentos PEDET y las apuestas PEDET, han sido ellos los que menos han consultado, que prácticamente no han consultado para priorizar las inversiones en el territorio, y que en otras cosas, en otros momentos hasta se ha desdibujado lo que ha quedado allí, y digamos la intención de un proyecto que se dejó allí se desdibujó y se llevó hacia otro sector, hacia otra línea, y que no era ello lo que ellos deseaban al respecto, que no hay esa articulación, esa integración, y desde allí pues manifestar esa buena voluntad del gobierno nacional, en donde ahora dentro de los acuerdos está marcado que serán invitados algunos líderes a participar de los debates en el Local Paz, en el marco de la priorización de los proyectos. Ejemplos muchos, pero digamos que allí manifestaban que de pronto se hacía una apuesta, un nombre, un título de un proyecto, pensando en algo, y finalmente cuando llegaba a otras instancias de los gobiernos locales, ese título se llevaba a una apuesta diferente a lo que ellos en su momento habían construido, que se resolvió finalmente con una carta de invitación por parte del Alto Comisionado de Paz a los líderes y lideresas del movimiento campesino para que puedan participar de los OCAT, y aclaro allí, con voz, no con voto, pero que puedan de pronto hacer parte de ese debate que se da previo a la aprobación de proyectos e iniciativas en el marco del PEDET. Se dicen que se van a seguir haciendo unas reuniones continuas. ¿Dónde va a ser? ¿Llegaron a algún acuerdo en qué parte o qué sector se van a empezar a reunir después de todo este proceso que ustedes han llevado? Y sí, digamos que dentro de los acuerdos y las apuestas que hay allí, de esos 10 puntos que menciona claramente Laura, se crean 2 mecanismos. Uno, el mecanismo de seguimiento de los acuerdos, que ese es fundamental. Vamos a participar todos, unos más que otros, unos como invitados, simplemente en el caso nuestro de garantías y demás. En ese ejercicio se van a hacer unas reuniones trimestrales, ¿sí?, y extraordinarias cuando se requiera por solicitud de cualquiera mesa en los 5 días siguientes a algún hecho que se presente que pueda romper los acuerdos que se hicieron, porque entre otros uno de esos 10 acuerdos justamente es que que mediante el diálogo se logró estos acuerdos, y que será mediante el diálogo que se resuelva cualquier diferencia, cualquier situación que se presente. Entonces también es valioso manifestarlo. Se van a hacer reuniones trimestrales para hacer informe de cada uno de las partes con respecto a los acuerdos, y en una reunión extraordinaria cada que se requiera
5 días después de algún hecho conocido, máximo 5 días después de algún hecho que pueda llevar a que esto ocurra. Eso uno. Y dos, una comisión mixta de derechos humanos para que se le respeten los derechos humanos, principalmente a los líderes y lideresas que se sentaron a la mesa a dialogar, simplemente en el marco de la garantía. Vuelvo y repito, si alguien cometió algo por fuera de las normas y las leyes, tendrá que responder por ello. Lo que no puede ocurrir es que de pronto, simplemente por ser el representante de alguna organización campesina y simplemente por ese hecho o por sentarse a la mesa o por firmar el documento, pues resulte con un proceso judicial sin ningún tipo de explicación más que haberse sentado a la mesa. Simplemente eso, esos dos mecanismos empiezan a operar, quedaron instalados desde el día de ayer, luego de 10 horas de diálogo y de haber firmado, que entre otras aquí la semántica, el verbo, el adjetivo tiene mucho peso y por eso afortunadamente estuvimos ahí, gran representación, el personero de San, el delegado de la procuradora y bueno, todo lo que tiene que ver Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa, todos, más de 25 funcionarios del alto gobierno, por parte del campesino también cerca de 20 personas allí, con algún apoyo técnico y todo el equipo allí, que eso tiene que ver mucho ahí. Lo más complicado es en ocasiones estas últimas intervenciones que pueden llevar a que todo lo que se ha construido durante más de 40 horas de diálogo pueda llevar a que no se llegara a feliz término como creemos hoy, que se llegó a un buen acuerdo para todas las partes y principalmente pensando en las necesidades de los rincones de nuestro territorio. Muy bien, pues estaremos muy atentos a ver qué pasa con estos acuerdos. Ya fueron, digamos, ayer reconocidos por Gobierno Nacional, ahora es que les cumplan, ¿no? Que es el reto con todo lo que ha venido pasando en estos últimos días. Venían 43 días de protesta, lamentablemente terminó esto en la muerte de 2 campesinos y de un policía en medio de esas protestas que se salieron de tono y por eso pues hoy preocupa que no se siga, digamos, o no se acaten esos compromisos, defensor, y vuelvan nuevamente a ese tema. Si eso llegara a pasar, es decir, si no se cumplen o esos plazos hasta dónde quedaron, ¿qué fue lo que dijo la comunidad frente a nuevamente la protesta? Justamente uno de los temas que más generaron discusión fue eso, ¿no? Que los campesinos sacaban un cartapacho, una carpeta grande con acuerdos del 2021, con acuerdos del 2019, con acuerdos del 2017, con acuerdos del 1990 y no sé qué, y entonces decían que no sea este un papel más, y justamente pues esa es la tarea del mecanismo de seguimiento de los acuerdos, que llevará primero una reunión en el transcurso de las 2 semanas en la ciudad de Bogotá con representación de todas las partes y reuniones trimestrales para evaluar lo que se requiere. Sin embargo, en el marco de esos 10 puntos ya se dejó instalado el mecanismo, el Comité Mixto de Derechos Humanos ya quedó instalado con tareas claras y puntuales, que tienen una reunión el jueves en Bogotá para revisar temas que puedan llevar en el marco de investigaciones y demás. Esto, digamos, ya lleva a que empecemos a organizar unas reuniones que ya quedaron agendadas con fechas claras en el marco del tema de vías, por ejemplo. Sí. Unos acuerdos se lograron en el tema del Ministerio de Ambiente, entre otras, porque la ministra reconoció que por lo menos en lo que respecta a este sector del Caquetá, en el tema de deforestación ha mejorado las cifras, ha bajado la deforestación aquí, lo que también me lleva en este momento a hacer un llamado a nuestros hermanos guaviarenses, porque por lo manifestado el ejercicio en Guaviare sí se ha acrecentado un poco más, y ojalá que eso podamos entrar en conciencia, que no es solamente por el bien de quien está habitando el territorio, sino por el bien de todos, que requerimos de un ambiente sano, y esos ejercicios pues de deforestación realmente afectan demasiado, entre otras, las dinámicas de clima y temperatura en todo el planeta. Y bueno, digamos que hemos venido haciendo, en el caso de que se presente alguna situación que pusiera en riesgo el acuerdo logrado, el mecanismo de seguimiento de los acuerdos se debe citar de manera urgente por cualquiera de las partes en máximo 5 días siguientes, ¿sí?, en el sitio que es Los Pozos, para poder avanzar y regular. Y la primera opción es venir a territorio, aquí sentarnos a revisar y resolver
Si no es posible por algún momento, en algún momento dado, se buscaría entonces el sitio para poder hacer, pero tienen que ser máximo 5 días con posterioridad, un hecho que pueda poner en riesgo y que pueda romper el ejercicio. En esa última, pues se habla de que ya acordados estos acuerdos, la gente se iría hacia sus regiones, hacia sus veredas. ¿Lo están haciendo en el momento? Ingrid, como decía, ese es un acuerdo dentro de los 10 acuerdos, en manifestar que en el momento mismo en el que se llegó a un documento conciliado por las partes, y mientras se imprimía, mientras hacía el ejercicio de buscar dónde imprimir, los líderes y lideresas campesinos se acercaron a sus grupos, explicaron en un poco más de media hora la situación, y ayer, justo cuando nosotros ya salíamos del sector de los pozos, ya la mayoría del movimiento campesino estaba retornando a sus lugares para que las dinámicas del territorio volvieran a la normalidad. Entre otras porque en su momento es justamente la Guardia Campesina quien logra salvaguardar lo que quedaba o lo que queda o después de lo que todos conocemos de manera pública que ocurrió la empresa privada, y que para salvaguardar justamente y para algo de seguridad, y que es el ejército quien retoma justo al lado, de hecho justo al lado de la planta petrolera se encuentra la base del ejército, y sin ningún inconveniente ayer ya el ejército hacía presencia y tenía, digamos, el control del ejercicio, sin ser su primera misionalidad, y que desde muy temprano el día de ayer ya estaban los bomberos haciendo su ejercicio y Ecopetrol también en lo que le respecta. Entonces, en ese ejercicio manifestar que por lo menos hasta la salida de quien habla, ya la mayor parte de los más de 6.000 campesinos que se encontraban en el sector ya estaban retornando a sus lugares, y el compromiso era que en menos de 24 horas, la totalidad de los campesinos volvían a sus lugares de origen. Muy bien, pues ahí están parte de ese panorama, de ese balance de lo que pasó en Los Pozos, zona rural de San Vicente del Caguán en Caquetá, una situación que, lo decíamos, pues como parte de este regional nos implica a nosotros como Guaviare, y ahora pues ver que esos cumplimientos de esos acuerdos pactados para que las comunidades puedan realmente restablecer esa confianza en el gobierno nacional. Pues muchas gracias al defensor regional en el Guaviare, Edinson Martínez, y de verdad una felicitación por el trabajo de esa moderación y de representar a la Defensoría del Pueblo pues a nivel nacional, que allí estuvieron todo el equipo, por supuesto, tratando de mediar, de moderar y de salir adelante con estos diálogos. Muchas gracias por estar con nosotros. Laura, inicio diciendo que lamento como ser humano, como guaviarense, como padre, como hermano, la muerte de 3 colombianos, independientemente de si son campesinos o si es policía. Lamento infinitamente que esto se haya dado. Eso realmente, cuando uno maneja una mesa y modera una mesa en donde horas antes ocurre una catástrofe como esa, pero que ojalá eso no vuelva a pasar realmente. Esto, 1, 2, pues es un orgullo poder servirle a todos, haberles dado garantías al gobierno en el marco del diálogo, garantías a los campesinos en el marco del diálogo, sin tomar partido. Manifestaba que eso es un reconocimiento al ejercicio que venimos haciendo en territorio desde esta institucionalidad, gracias al apoyo del doctor Carlos Camargo, que nos permite llegar a muchos lados. Y bueno, lo principal de todo, que se logra un acuerdo que ojalá, y usted lo manifestaba hace un rato, sea para el bien, para el beneficio y para resolver tantas necesidades que hay en el territorio. A ustedes muchas gracias por el espacio, a ustedes muchas gracias por permitirnos dirigirnos a los guaviarenses y al sur del Meta y a todas las zonas donde llegan. Y bueno, un gran abrazo y con Dios siempre. Gracias, es el defensor